Nosotros, nuestra invitada de hoy, Anina del Castillo, que recibimos con un fuerte aplauso, ¿verdad? Quien es la directora de Proconsumidor y viene a hablar con nosotros a propósito del Día Internacional de los Derechos del Consumidor y el año del consumidor sostenible. Bienvenida a este espacio Tu Mañana, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por permitirme estar aquí con este grupo de jóvenes, ¿verdad? Y hablar de este tema que nos compete a todos, sobre todo porque se trata del futuro del planeta y probablemente del futuro de las próximas generaciones de jóvenes, así como ustedes. Sí, tenemos que ser consumidores sostenibles. Y cuando hablamos de consumidores sostenibles, estamos hablando de un cambio en la cultura, de un cambio en el modelo económico que hasta ahora hemos tenido, que es altamente insostenible. La producción se orienta al consumo y se orienta a un consumo de desecho. Desechamos desde una gran parte de los alimentos que producimos, y todo el tema de desecho de alimentos significa además una inequidad porque hay millones de personas que no tienen alimentos, pero también significa que estamos sobreexplotando la naturaleza para alimentos que terminan vertidos en el basurero. Pero también esto significa que tenemos una serie de hábitos que hay que cambiarlo. Desde la forma en que cómo utilizamos algunos productos que son altamente contrarios al medio ambiente, hasta las decisiones de qué vamos a tomar de cara al futuro. Y por eso Proconsumidor en este año, con motivo del Día Internacional del Consumidor, que se celebrará el próximo 15 de marzo, una fecha, verdad, que para nosotros tiene también otro contenido, porque son las elecciones. Pero en estos días hemos querido hacer énfasis en que podemos hacer pequeños cambios, podemos hacer ajustes cada uno de nosotros, y en esos ajustes puede verse ya el inicio de lo que tiene que ser una transformación en los hábitos del consumo. ¿Cuál? Y bueno, Proconsumidor les invita, tenemos un reto, cómo ser un consumidor sostenible. Queremos invitar a las personas, a ustedes primero y a quienes nos escuchan, a conectarse con las páginas de Proconsumidor, con las redes sociales de Proconsumidor, que tenemos Proconsumidor RD, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y también en nuestra página www.proconsumidor.gov.do, porque ahí están los detalles de este reto que tenemos para todos. ¿Cuáles son los pilares de un consumidor sostenible? Lo primero es saber qué tengo que comprar y si lo necesito. Okay. Si lo necesito, porque muchas veces compramos sin necesitarlo. Así es. Estamos en una tienda comprando algo que necesitamos y resulta que hay un especial de un adorno. Nosotros no andamos, las mujeres no andamos buscando adornos, o hay un especial de una cartera, y sin pensarlo dos veces nos compramos las carteras, compramos el adorno, el chico se compra la camiseta sin necesitarla. No estamos entonces colaborando a hacer un consumo sostenible. Cada decisión de compra debería estar precedida por aquella pregunta: ¿lo necesito realmente? Se dice que se recomienda cuando uno va al supermercado no ir con hambre, porque cuando uno va con hambre uno se quiere llevar todo. Entonces eso entraría dentro de los pilares del consumidor sostenible. Pero claro, y esas son de las pequeñas cosas que cuando tomamos la decisión y lo razonamos, nos damos cuenta, sí, pero es verdad, y yo puedo hacerlo. Y desde ahí a muchísimas otras cosas. Señores, ¿cuántas veces dejamos conectados aparatos electrodomésticos que no estamos necesitando? Claro. A veces estamos bañándonos y la televisión está prendida por 2 horas. Pero también nos vamos de la casa y dejamos el enchufe donde vamos a poner el cargador del celular, lo dejamos pegado en el enchufe. Estamos pendientes muchísimas veces de que cuando entremos al vehículo vamos a irnos, pero a veces nos quedamos 15 minutos con el vehículo encendido
y nosotros adentro buscando cualquier información o nos bajamos y demás. Anina, una pregunta. ¿Proconsumidor ofrece algún tipo de capacitación, talleres para la población o instituciones para orientar sobre estos O una temas? campaña, si ¿O van a realizar. ¿Tienen algún tipo de campaña para orientación, educación ciudadana sobre estos temas? Sí, Proconsumidor se ha orientado hace mucho tiempo hacia la parte de la educación, porque nosotros creemos fielmente en que hay que educar, pero educar desde un concepto más amplio, desde educar desde la perspectiva de que esa información que yo recibo a través de la educación me sirva para algo. Y justamente tenemos programas de educación diferenciados que van a los niños, que van a los jóvenes, a los adultos mayores también. Y quiero decir y aprovechar también este medio para decirle a las personas que nuestros servicios son totalmente gratuitos en ese sentido y que vamos a donde haya gente congregada. Podemos ir a las iglesias, muchas veces por las noches vamos a las iglesias donde hay grupos que se reúnen, vamos a los colegios, vamos a las escuelas públicas, vamos a los clubes sociales, vamos a las asociaciones de amas de casas, a las asociaciones, a las juntas de vecinos, porque queremos llevar el mensaje. Sí, Yanina, yo he tenido, y ahora viendo el tema del consumidor sostenible, yo tuve la oportunidad, junto al licenciado Domingo Contreras en Dominicana Limpia, de ser parte de un equipo técnico que estuvo haciendo aportes a la ley de desechos sólidos. En esa ley hay una figura que se introduce, que es el de la responsabilidad extendida del productor. Porque en esto hay dos vertientes. Está lo que consume, pero también está qué me llega a mí como consumidor desde el punto de vista del productor. Y ahí se ponía una reseña de que tuviera una responsabilidad la persona que produce más allá de cuando sale de su fábrica. Es decir, yo produzco 50,000 botellas, las lanzo a la calle, mi responsabilidad son esas 50,000 botellas para que yo le dé un seguimiento o pague para que el Estado pueda recolectar, porque también eso ayuda a la sostenibilidad, O yo colaborar para que la retorne. reutilización de algunos recursos. ¿Qué medidas puede tomar Proconsumidor, aunque está ya vinculada directamente, de cara a los productores de algunos productos, valga la redundancia, para ayudarnos en el tema también de la sostenibilidad? Sí, mira, lo primero que quiero referirme es a esa ley. Realmente ese es un marco legal bastante bueno, donde se crean las condiciones para que transformemos eso que hasta el momento eran residuos en elementos que tengan una vida más allá del aspecto inmediato del consumo. Y hacia ahí es que tenemos que avanzar. En muchos otros países ya está prohibido el plástico de un solo uso, está prohibido, y nosotros podemos contribuir también ampliamente a eso desde nuestra perspectiva de consumidores. Ya en otros países está castigado tu huella de carbono cuando tú haces un uso abusivo de los recursos naturales y por tanto contribuyes mucho a que haya un medio ambiente menos sostenible, y ya tenemos una serie de cosas. Entonces, desde la perspectiva que tú me decías, se pueden hacer planes, y de hecho nosotros lo hemos hecho con algunas empresas. Hay empresas que utilizan inadecuadamente el agua y tenemos ya acuerdos para que esa agua que a veces ya se usa en un proceso se pueda reformular, se pueda adecuar y se pueda volver a utilizar. Y así entre las empresas y en colaboración con el Estado en su conjunto, hay muchísimas iniciativas que se pueden tomar y que yo creo que vamos en ese sentido. Usted hablaba al principio de su intervención de que dentro de las cosas y los esfuerzos que se están haciendo de manera sostenible, hablaba de una brecha, de una desigualdad con relación a que hay muchísima gente botando comida desorganizada y hay mucha gente que necesita comida. Entonces, hay casos, tenemos referencia de países, por ejemplo, como en Francia, que ellos no dejan la comida que sobra en los restaurantes o en los hoteles. Ellos tienen un mecanismo que recoge todo y los lleva a hogares de ancianos, a donde gente que en realidad necesita, quizás que para uno eso no sirva, pero hay otro nicho de la sociedad que aprovecha esto.
¿estamos nosotros dando pasos o tratando de organizar ese tema? Porque además del problema medioambiental que genera, que no se clasifica la basura, también podríamos generar quizás una industria de qué sé yo, que no se desperdicie tanta comida que se bota. Mira, la pérdida y desperdicio de alimentos es un tema que nos preocupa altamente. No nos preocupa solamente como nación, preocupa al mundo entero, pero nosotros tenemos que ser cada vez más conscientes. Ahora bien, hay protocolos, una comida ya utilizada, parcialmente consumida, pudiera implicar algún tipo de contaminación, de bacterias y de intercambio, y hay que ser cuidadosos con esos aspectos. Sin embargo, ¿qué podemos hacer nosotros como consumidores? Empiezo con el tema básico que hace unos minutos mencioné, que nosotros compramos. Y cuando digo que nosotros compramos, en el término de alimentos, tenemos que aprender a planificarnos. ¿Cuántas veces hacemos una comida, nos queda de la comida y a los 3 días ya la comida la botamos en la basura? Así es, sin usarla. La compramos, cocinamos más o menos o no quedó. Hay que aprender a utilizar. Primero, ese es un elemento que es importantísimo para nuestra finanza. Si aprovechamos la comida nuestra y la compramos con comedimiento y la usamos con más comedimiento, también vamos a disminuir nuestras finanzas, pero también vamos a evitar la pérdida de alimentos. Y hay otro tema que yo siempre digo que está estrechamente vinculado con esto, que es que no nos organizamos muchas veces cuando salimos a trabajar para llevarnos alimentos. Compramos alimentos en la calle, compramos alimentos ya cocinados, a veces lo consumimos, otras veces no lo consumimos totalmente, pero no nos organizamos en el sentido de que podemos en la casa preparar la comida, buscar los mecanismos para llevárnoslas al trabajo y ser mucho más eficiente en términos de lo que impacta eso. Primero al medio ambiente, porque yo decía que hay una sobreexplotación del medio ambiente para generar alimentos, pero también a nuestros bolsillos. Anina, históricamente en la República Dominicana hemos visto el tema de los laboratorios clandestinos y me llama mucho la atención en estos días con el tema del coronavirus. Me regalaron una manita limpia que se llama manita limpia Montrón. Montrón, así mismo. Entonces, es un laboratorio. Asustamos al valga la coronavirus. publicidad, ¿verdad? que manden a todo el equipo una cuanta manita limpia. Entonces, me llamaba la atención. Porque no sé el nivel de regulación que tienen este tipo de laboratorios, el nivel de control. Que hay uno vivo ya aprovechando la demanda de eso. Entonces, que hay ahora. ¿Qué nivel de control y monitoreo le da Proconsumidor a este tipo de laboratorios que muchas veces son clandestinos? No te voy a responder solamente por el tema de la manita limpia, porque no, eso es solo un ejemplo. Es un ejemplo, pero sí nosotros revisamos mucho de los procesos industriales a partir de los productos que encontramos en el mercado. Fíjate, Proconsumidores, la última etapa es la colocación de los productos en el mercado. Entonces, cuando encontramos productos en el mercado que no responden a criterios de idoneidad y de calidad, y quiero, antes de seguir, calidad e idoneidad son dos características inherentes a lo que debe de ser el producto. No es que sea superior, es que si un producto sirve como una manita limpia, que sirva para eso. Entonces, cuando revisamos en el mercado y encontramos productos que no cumplen con esas expectativas, entonces sí vamos más allá a esa cadena de producción y entonces los revisamos. Pero la mejor recomendación siempre en esto es que nos vayamos a lo seguro. Eso no significa que no haya la oportunidad. Ojo, podemos hacer desinfectante en gel nosotros mismos. Son algunas recomendaciones que incluso para bajar los niveles de tensión pueden decirse, porque hacer desinfectante en gel es posible en nuestras casas y así vamos a contar con ese mecanismo para nosotros mismos cuidarnos con la presencia del coronavirus y de las enfermedades gripales y de las enfermedades que se transmiten a través del contacto, que son muchísimas, y sin ánimo de generar
ningún tipo de aprensión. Sí, cuidémonos también, Claro. no solamente en el momento de comprar esos productos, sino en todo lo que significa ahora este proceso mundial, Janina, que es el coronavirus. nos escribe Orchi Privat desde Suecia, ella está viéndonos por allá, siempre nos sintoniza todos los días, nuestra fan destacada. Y ella escribe que allá la basura se la venden a países vecinos para un tema de calentar los hogares. Me imagino que Sí, será. sí, eso es una... Y que la comida manera de consumida la usan para abonar la tierra. Sí, O sea, que ellos le sacan provecho a eso. nosotros tenemos algunos planteamientos, por ejemplo, que podemos hacer en nuestras casas. Nosotros en nuestras casas podemos utilizar algunos de los residuos orgánicos Pues ya tú la tienes ahí. podemos utilizar algunos de los residuos orgánicos para generar compost. Eso es tradicionalmente útil, pero también, señores, siempre acordarnos que la mejor forma de no generar más basura es tomando en cuenta las cosas que necesitamos y consumiendo exactamente lo necesario. Doña Nina, a propósito de la pregunta que le hacían sobre la reutilización de los alimentos que son descartados, en la legislatura extraordinaria de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, nosotros aprobamos una ley para el uso de los alimentos y la reducción de la pérdida de alimentos y desperdicios. Entonces, yo quisiera saber, ¿usted tiene alguna, o Proconsumidor tiene una posición oficial acerca de este proyecto de ley que ya se aprobó en Cámara de Diputados y se envió a principios de febrero al Senado? ¿Hay una posición oficial? ¿Se les consultó a ustedes? Más o menos, si nos puede orientar un poquito sobre eso. En términos generales, Proconsumidor debería de opinar en todos los proyectos que tienen un impacto directo hacia el consumidor. En este caso de reducción y pérdida de alimentos, nosotros sí somos muy cuidadosos. Como yo decía hace un momentico, hay cosas que se pueden reutilizar, hay algunos aspectos que pueden generar más riesgos que los beneficios que pueden aportar. Y obviamente que en todos los casos hay que tomar las previsiones del lugar. Estaríamos muy contentos con opinar sobre el proyecto en detalle. Ahora mismo no tenemos el proyecto, no se nos ha consultado, pero sí un buen ejercicio. Ahora, yo quiero decirle que esto de ser consumidor sostenible no se limita a la reducción y pérdida de alimentos, que es un componente importante. Tú eres un consumidor sostenible cuando tú decides, en lugar de tener un refrigerador o un aire acondicionado tradicional, comprar un aire acondicionado o un refrigerador de bajo consumo. Y tú pudieras pensar, bueno, pero eso se trata de un tema que implica costo, ¿no? En términos de eficiencia energética, finalmente va a significar una reducción importante de los costos en el tiempo que la persona va a tener pagando su factura energética. Pero también tú decides ser un consumidor sostenible cuando tú plantas un árbol, cuando tú tienes un huerto en tu casa. Y es tan simple tener verduras, es tan simple tener plantas aromáticas, es tan simple tú poder tener tu mismo huerto para consumir esas frutas que además son frescas. Pero ojo, también nosotros cuando decidimos comprar los productos locales, productos que no han pasado por un proceso de industrialización, también aportamos a ser consumidores sostenibles y a que haya un medio ambiente más sostenible. Si tú te imaginas un traslado por kilómetros y kilómetros de un producto, tú estás entendiendo que hay una emisión de gases de ese camión que está trasladando los productos. Entonces, esos son de los temas que podemos estar viendo. Hay algo que me parece interesante de lo que usted plantea y quiero aprovechar ahí para hacerle dos en una. El tema del consumidor sostenible también, cuando tomamos conciencia como colectivo de todo lo que usted está planteando, eso forza al productor de alimentos a hacer productos más sostenibles, menos nocivos, porque el consumidor es que traza la pauta de lo que hace el que está produciendo. Si la gente lo que está demandando son cosas verdes, cosas saludables, ellos van a tener que hacer productos en esa línea.
Pero lo otro que quería preguntarle antes de que se nos vaya el tiempo, el tema del etiquetado en República Dominicana. Por ejemplo, yo voy a Estados Unidos o a cualquier país avanzado y tú ves la gente buscando en los supermercados, en los anaqueles, los contenidos del etiquetado, qué tan saludable es, la cantidad de sodio, azúcar, calorías. Eso en República Dominicana todavía como que no es parte de la cultura del dominicano. El dominicano va en su carrito y va tirando cosas ahí. Y vamos no hablando si por teléfono asunto, mientras tanto. Sí, la gente no sabe si el asunto está vencido, si no está vencido. O sea, ¿cómo está Proconsumidor manejando ese tema? Mira, yo lo digo que esa es una de las partes más importantes en la decisión. Y el en tema del momento de idioma, compra. que también, y disculpe que le interrumpa, que también es muy importante porque muchos de esos productos que vienen de fuera no tienen una etiqueta al español. Sí. Entonces, En el chino, que no sabe en inglés chino, o el que en no sabe chino. mandarín, pero entonces no lo Proconsumidor entiende. ha hecho un rol Sí, muy importante nosotros en la hemos con eso estado sí. trabajando de esas eso. etiquetas. Y de hecho, podemos decir que hay muchos avances en el término del etiquetado adecuado. Ahora, ¿qué nos queda? Nosotros la parte de asumir como consumidores esa responsabilidad de ver esa etiqueta. Señores, muchas veces, y ahí un poco cambio el sentido de la pregunta, pero muchas veces compramos un paquete porque es más grande que el otro. Están los dos en el anaquel, pero nosotros compramos el más grande porque creemos que ese está mejor. No nos paramos a ver cuál es el contenido del más grande, ni siquiera en términos de volumen, porque el paquete puede ser más grande y el contenido vacío. menor. Claro. Y el contenido menor. Entonces, tenemos que decidirnos a que ese momento de la compra, no solamente ya, yo creo que hemos avanzado muchísimo en ver la fecha de vencimiento, pero no solamente la fecha de vencimiento, ya demos un paso hacia adelante, veamos realmente los contenidos y compremos en esa tesitura. En ese sentido, del tema de la fecha de vencimiento, quiero saber si es un mito o una realidad de que después que tiene una fecha, tiene la duración de hasta 3 meses. ¿Eso es un mito o es verdad? Porque Leyenda urbana. sí, no, porque la gente dice, no, porque sí. dicen Que que se depende vence del en producto. marzo, Y que lo que tiene un No. par de días vencido, eso dura 2 meses más. Depende del producto, el nivel Depende. de caducidad, eso va a depender. Sí, mira, Si es tan perecedero quien o no. hace el producto le pone la fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque garantiza hasta la llegada de esa fecha que el producto esté en óptimas condiciones. Exacto, Que ese producto pueda alimentarte si es un alimento, que ese producto pueda tener las condiciones de olores, de sabores Claro. propias del producto. La inocuidad. Obviamente que el productor no toma en cuenta que al otro día el producto va a estar dañado. Siempre hay un margen por cualquier circunstancia que se presente. Sin embargo, ninguna empresa puede vender un producto que le ha llegado la fecha. ¿Por qué? Porque hasta ese momento es que el producto está en sus condiciones adecuadas. Si usted lo tiene en su casa y usted lo prueba y bueno, no le parece que está mal, puede arriesgarse. Ahora, lo que sí insisto es que el producto tiene por indicación del fabricante hasta ese momento las condiciones adecuadas. La última, Elías. Doña Nina, el tema de la especulación, yo siempre siento que es una de las cosas que más daño le hace al consumidor. Vi unas actitudes de Proconsumidor interesantes de cara al coronavirus, donde ustedes comenzaron a hacer una especie de cruce entre lo que tenía mascarilla y temas demás con lo que había entrado, tipo impuestos internos. Vi esa noticia. Además de esto, en sistema general y sobre todo para las personas que traen a veces productos únicos, ¿verdad? Ese tema de especulación, ¿cómo se trabaja? Que hace tanto daño al consumidor porque eleva muchísimo los precios. Sí, con el tema del coronavirus estamos haciendo un cruce ya a nivel de las empresas fabricantes y de los vendedores, porque obviamente ha habido un incremento en los precios y demás, y vamos a llegar hasta la última consecuencia con este tema, porque se trata de la vida de las personas y cuando una gente está enfermo, está en unas condiciones vulnerables, pero además cuando hay una situación como esta, en estos momentos donde hay mucho temor, entonces no podemos permitirnos especulación. Pero en términos generales, pues Proconsumidor, si bien no regula precios, tratamos de trabajar sobre la base
de la racionalidad. La razonabilidad te dice cuando un producto está a sobreprecio, y obviamente que la empresa tiene que explicar las razones por las que ese producto estuviera a sobreprecio, o establecer la cadena de la fase de producción que implicó un aumento de costos. Bueno, agradecer, ¿verdad?, a Nina del Castillo, directora de Proconsumidor. Gracias por venir con nosotros a traer todas estas orientaciones, y la despedimos con un fuerte aplauso. Que vuelva pronto, que vuelva pronto.